por celebrar. ¿Cuál es el día que estamos por celebrar? El Día del Padre, ¿no? El Día del Padre, que obviamente, como cualquiera de las celebraciones que estamos acostumbrados a, y son parte de nuestra rutina, ¿no? Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, ¿sí? Y muchos otros días, son ocasiones que, si bien sabemos de que el trasfondo o el origen es más que nada comercial, porque sabemos de que las empresas lo que aprovechan en este tiempo es vender lo que quizás no pudieron vender en el resto del año, ¿no? Por lo menos en su tiempo, ¿no? Uno, cuando no podía dar un regalo, decía, bueno, por lo menos ahora que viene el Día del Padre, ahora sí le voy a dar un regalo a mi padre, ¿no? Los padres que crecieron, ¿no? Diciendo, bueno, nuestros chicos nos van a dar un par de medias, una cartita, pero ya cuando sean grandes van a tener su trabajo, ya van a traer un regalo y cri, ¿no? Ahí salen los grillitos. Pero sabemos de que lo importante al fin y al cabo no es el ser padre, ¿no? Así que lo que hoy estábamos preparando, ¿sí? Bueno, este trabajo que se hizo, sí, vamos a darle un aplauso a toda la organización de la decoración. La temática que tenemos hoy es una temática especial, pero aprovechando eso también nosotros queremos enfocarnos en la palabra, porque si bien, como les dije al principio, ¿no? El origen o el tema de lo que es el cliché de decir, bueno, Día del Padre, Día de la Madre o lo que sea, es más que nada para mover la billetera, pero no deja de ser un concepto bíblico el hecho de que nosotros, dice la Biblia, que tenemos que honrar a nuestros padres, ¿no es así? Entonces, obviamente, de que no nos vamos a limitar a un simple día, ¿sí? Muchas veces los que somos cortos en el sentido de la expresividad, ¿sí? Yo me incluyo, quizás aprovechamos estas fechas específicas para dar un abrazo que quizás no nos animamos a dar en el resto del año, o no nos animamos a dar unas palabras de honra, de destacar, o una palabra cariñosa, lo cual es un desafío para que lo hagamos más recurrente, ¿no es así? Amén. No tengamos que esperar una fecha, pero sí le vamos a dar esta importancia a esta reunión para hablar algo importante acerca de la paternidad, ¿sí? Y aquí, bueno, Ale, que él está sirviendo como líder, tanto no solamente en el concepto de los matrimonios, sino también en lo que es el Ministerio de Familia. Él estuvo preparando un material para que podamos hablar y discutir algo acerca de la paternidad. Lo vamos a tener un poco limitado porque viene de una sacudida de salud, así que no sé hasta cuánto le va a dar la nafta, pero lo vamos a aprovechar, amén. Así que vamos a prestar atención y vamos a ir luego hablando referido a esta palabra. Bueno, bendiciones a todos. Como decía el pastor, ¿no? Sí, no, me ha tocado una semana medio difícil con el tema de la gripe. Vicky se quedó con las nenas porque Luli estaba un poco con fiebre. Y bueno, yo estoy un poco mal de la voz, pero estamos acá, ¿no? Para apoyar. Yo había armado un material que le había puesto como título, ¿no? Que no necesariamente tenemos que tener el título de papá por tener un hijo de sangre, ¿no? Algo biológico. Y yo creo, ¿no? Que si bien por ahí todos tenemos un papá biológico, pero también está la parte en donde uno no lo tiene y es Dios donde cubre esa falta, ¿no? Y como para entrar un poco en la charla, ¿no? Me había armado los tipos de papá, ¿no? Biológicos que solemos tener cada uno, ¿no? Había puesto, ¿no? Un papá puede ser permisivo. Ese es el papá que cuando vos querés hacer cualquier cosa, no pasa nada. Te da rienda suelta, puedes hacer cualquier cosa, no hay un control. ¿Cuántos papás permisivos hay acá? A ver, ¿cuántos es ese? Le cuesta decir que no, ¿no? Por ahí, yo bueno, cuando era chico no sabía cómo iba a ser de grande de padre, ¿no? Y hoy creo que un poco permisivo soy, por realmente, ¿no? Y es como medio difícil poner un límite. No. Un no. Evita conflictos suele
ceder ante los pedidos de los hijos, ¿no? Vienen, te piden algo y por ahí, bueno, dale, no hay problema. Quiero el álbum del mundial, dale, juntamos figuritas, dale, total, no pasa nada, ¿no? Se fue el presupuesto, pero no importa. Un papá puede ser autoritario también. Impone muchas reglas, suele usar frases porque yo lo digo, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí yo me acuerdo que mi viejo también era un poco de ponerme los límites. No me dejaba hacer muchas cosas, ¿no? Era bastante estricto. Pero se puede generar disciplina, pero también miedo. Es como un extremo, ¿no? Uno tiene que ser autoritario, pero tiene que haber un límite porque si no pasa, ya que al chico ya le da miedo y sabemos que después viene la adolescencia y es como más complicado. Todavía no me va a pasar, pero todavía no. Ahí tenemos un problema, porque si bien los que logran a través del exceso de la autoridad hacer que el hijo o la hija se someta demasiado, ¿no? Pero en el sentido de tener miedo, ¿sí? En algún momento va a también generarse una situación donde la persona va a querer ocultar. ¿Se entiende, no? O sea, por miedo a decir la verdad, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, muchos, yo me incluyo, y muchas veces es más fácil decir una mentira o esconder que encarar a un padre autoritario que sabe que me va a dar con la vara, con el cinto, con la chancleta, con lo que primero que encuentre, ¿no? Entonces, en cierto modo, todos tienen sus puntos positivos y negativos, ¿no es así? Pero bueno, uno de los puntos negativos en ese caso es eso, digamos, que el exceso, digamos, en tener obediencia o temor, ¿no? De que, y muchas veces la cultura misma no se ha generado así, ¿no? A veces, por ejemplo, no es por echarle la culpa a las madres, ¿no? Pero a veces las madres era como que decían, bueno, ahora cuando venga tu padre, ¿sí? Yo le voy a contar todo lo que hiciste, cómo te portaste. Entonces, inconscientemente genera que el hijo, ¿qué quiere hacer? De que no venga nunca el padre, ¿no? Porque sabe cómo se portó, ¿no? Entonces eso es bastante complejo. Prácticamente sí, es lo que pasa, ¿no? Y después, bueno, ahí armado, ¿no? También, aparte de ser padres, somos esposos, ¿no? Llevándolo un poco al ámbito del matrimonio, digo, bueno, está el papá permisivo, el autoritario, pero también está el papá o esposo. Yo le puse GPS, ¿no? GPS. Siempre GPS sabe una ruta más rápida para llegar a un lugar, ¿no? Puse también un papá técnico. Siempre quiere arreglar, se niega a llamar a un profesional, ¿no? Conozco la historia de un amigo, ¿no? Que me había contado de un aparador, ¿no? Que tuvo no sé cuántos años en el piso porque lo iba a hacer, pero bueno, no se hacía y estaba la palabra ahí, es de alguien de acá de la iglesia. Ah, no. Nos quemamos, pero no. No me quemé. Pero bueno, esto era un poco como para entrar en clima, ¿no? Para no ir de lleno, ¿no? a lo que realmente quería hablar, que es, como había dicho de entrada, ¿no? De que no es necesario tener un hijo de sangre para sentirse padre. Claro, porque muchas veces, como dijimos también al principio, en una sociedad que siempre tiende más a los hipersensibles, ¿no? Es como que por el hecho mismo de que sí, entender de que para muchos quizás la fecha o el hecho de decir Día del Padre es una situación que trae malos recuerdos, ¿no? Desde personas que quizás tuvieron la pérdida de su padre incluso hace muy poco tiempo, ¿no? Gente que quizás perdieron a su padre desde muy chico y vivieron siempre con esa carencia, o el hecho mismo de personas que crecieron sin saber quién era su padre o con esa falencia, y aún también dentro de todo ese paquete tenemos gente que tiene a su padre pero no tiene una buena relación con su padre. Entonces es como que para un gran y cada vez más grande número de gente, decir Día del Padre es como que es chocar, digamos, ¿no? Es querer meterse en una
en lo profundo de algo que solamente lo queremos cubrir con superficialidad y que esa superficialidad, ¿sí? Superficialidad es, bueno, le compro una afeitadora y toma, feliz del padre, nos vamos a juntar a comer y listo, y sacamos la foto, ¿no? Y, o un par de medias. Y un par de medias, ¿sí? Y claro, a veces utilizamos el regalo, ¿no? Como decir, bueno, para cumplir. Pero quizás nunca nos sentamos a pensar la relación que tenemos con nuestros padres. Y por eso queríamos hacer, o la idea, ¿no?, de celebrar el Día del Padre en conjuntos como iglesia, no es solamente el hecho de que, bueno, de que valorar a aquellos que hoy puedan tener a sus hijos o a sus padres y poder celebrar, sino también para que muchos otros que quizás no están en una situación no lo toman como algo feliz o que lo están esperando, o quizás simplemente es un simple día normal que hay que esperar que pase y ya está, sino que sea también la manera en la cual uno pueda disfrutarlo desde otra perspectiva, ¿sí? Y cómo sería entender esto de superar cualquier trauma, cualquier dolencia, cualquier limitación y abrazar lo bueno, ¿sí? Abrazar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque recuerdan que hace un tiempo hablamos acerca de cómo las relaciones interpersonales son muy determinantes e importantes en las personas, ¿sí? Entonces, así como se descubre de que la relación que tenga una persona con su madre, la relación que tenga una persona con su padre, con sus hermanos, con el entorno donde crece, después eso va a terminar repercutiendo en un montón de cosas, en toda la vida, ¿no? Porque es al fin y al cabo el cómo yo me relaciono con una persona que después de alguna u otra manera va a impactar en cómo me relaciono con todos los demás, ¿sí? Y es más, quizás esto que hablaba hoy Ale al principio de el padre permisivo o el padre autoritario, quizás muchas veces lo traemos empapado de las experiencias que quizás muchos de los que son padres hoy tuvieron cuando estaban del otro lado del mostrador, ¿no es así? Entonces, el que tuvo un padre muy riguroso, ¿no? Que no le hablaba, que no era muy cerrado, que quizás nunca le traía un regalo, nunca le decía una palabra de afecto, y era muy, digamos, en ese sentido, muy estricto. Muchos, no digo todos, pero muchos decidieron decir, bueno, yo cuando me toque a mí voy a hacer todo lo contrario. Entonces voy a ser el más permisivo de todo. Me voy a convertir en el mejor amigo de mis hijos. Voy a querer cambiar esos patrones o esas cosas que a mí no me ayudaron. Y en cierto modo está bien, porque uno lo que tiene que hacer es tratar de superar cualquiera de esas adversidades, porque si no termina repitiendo, ¿sí? El tema es que dentro de todas estas relaciones, hoy vamos a hablar específicamente de la relación con el padre, ¿sí? Pero también una relación con una madre, una relación con hermanos. Todas las relaciones son muy importantes y determinantes para conducirnos en la vida. Y eso tiene también un impacto en lo almático, pero por sobre todo en lo espiritual. Y ahí es donde apunta el enemigo. El enemigo tiene bien marcado en su agenda, ¿no? Algo, ¿no? Dentro de toda la información, porque el enemigo no tiene todos los superpoderes que tiene Dios, pero que tiene información que basta y que sobre, y sabe cómo puede dañar a una persona. Y entre tantas otras cosas que sabe cómo puede dañar a una persona es atacar su edad formativa, atacar, ¿no?, su edad de maduración, y otra de las maneras es brindarle relaciones traumáticas, entre ellas las relaciones con los padres, y más precisamente con el padre. Entonces, no podemos a esta altura de nuestra vida decir, no, la relación que tengo con mi padre no tiene nada que ver con cómo soy yo, porque eso es una mentira, porque al fin y al cabo somos diseñados, ¿sí?, en base no solamente a la herencia que tenemos, porque mucho de parte de lo que nos forma, de lo que es parte de nuestra esencia, viene por herencia de nuestros padres, pero también el trato,
la manera de hablar, la manera de reaccionar. Hay cosas que uno imita de los padres, aunque quizás nunca lo hubieran conocido, porque viene de la misma genética, pero otras las va aprendiendo por el hecho mismo de convivir, ¿no? Entonces, si yo convivo, si yo tengo acá, supongamos que Ale, vivo con él todos los días, ¿no? Aprendo a rascarme la oreja como se rasca él, aprendo a reaccionar ante un problema como lo haría él, ¿no? Entonces, eso es también la manera en la que uno va aprendiendo por la memoria de sus ojos. Entonces, quizás vos decís, yo no voy a ser como mi papá, pero cuando se te rompe la tele, ¿no? Empezás a sacar de tu imaginación cómo hacía tu papá cuando algo no le funcionaba y lo agarraba a las patadas, le empezaba a insultar, si se peleaba con la esposa, se peleaba con los hijos, y de repente capaz que ahora yo no tengo una tele, tengo un celular y no funciona, y ahí empiezo a traer todo, ¿no? Todas las experiencias que a veces pueden ser gratas y la mayoría de las veces quizás no son tan gratas. Pero ahí es donde vemos la importancia de que es la paternidad, que al fin y al cabo es una influencia muy importante que tenemos cada uno de los que nacemos. Vuelvo a repetir, como dijo Ale, y la esencia o el mensaje que queremos aclarar, por eso lo hablamos entre todos, es que no es algo que lo tenemos que cerrar solamente a los que tienen hijos y que porque tienen hijos son padres, y tampoco aquellos que quizás hoy no tienen padre, no es que solamente ellos tendrían que celebrar, sino que todos, ¿sí?, en la condición en la que nos encontramos, tenemos que valorar, ¿sí?, tanto a los padres que tenemos, el modelo que hemos ido aprendiendo, pero también saber de que Dios diseñó la paternidad para que nosotros aprendamos a conocerlo a Él. Porque cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de nuestra relación con Dios, Jesús enseñó, recuerdan los que estuvieron la semana pasada, ¿no? Escuchamos la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Cuando todos en el tiempo de Jesús se presentaban delante de Dios, lo hacían con una solemnidad, ¿no? Muchos tapándose de todo lo que se podían tapar, ¿no? Con tanto respeto que ni siquiera se atrevían, el judío ni siquiera se atrevía a mencionar el nombre de Dios. Por eso es que los nombres son así como letras medias raras de pronunciar, y mucho menos van a tener la confianza de decir, Dios, tú eres mi Padre. Y Jesús viene como un loco y le dice, vamos a orar, y cuando ustedes oren, lo primero que tienen que decir es, Padre nuestro, ¿no? No sé si alguno se escandaliza, ¿no? Cuando los que ya son mayores en la edad quizás, les cuesta que venga uno y le diga tío, ¿no? O tía. Peor si le dicen abuelo, ¿no? O abuela. Algunos que quizás en el contexto de la edad, ¿no? Capaz que no tiene nieto, pero tiene cara de abuelo. Le decimos abuelo. Entonces todos se escandalizaban porque Jesús le decía, díganle Padre nuestro. O sea, preséntense delante de Dios y díganle papá. Y esa es la primera enseñanza que Jesús nos quiere dar, no solamente de lo que hablamos la semana pasada, sino también hoy. De que tenemos que entender de que la relación que tenemos con Dios es una relación de padre y de hijo. Cuando nosotros en lo espiritual nos damos cuenta de la importancia que tiene eso, vemos también cómo el enemigo aprovechó, ¿para qué? Para atacar, ¿no?, esa relación, para lograr de que los hijos aprendan a crecer sin una figura paterna, ¿no?, que los identifique, que se relacione. Quizás de alguna otra manera, porque acá decimos de que ningún padre al fin y al cabo tiene el librito, a nadie le dieron el librito o el manual de decir, bueno, ahora vos vas a ser papá, mira, tenés que leerte la página 58 a las 185.000 y ahí vas a tener todos los puntos de lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. A nadie. Entonces todos vamos, sea padre o sea madre, vamos aprendiendo en el camino, y en el camino vamos teniendo a alguien en los brazos. Entonces, de alguna otra manera, no tenemos garantizado de que salga todo súper bien, pero aún así el enemigo lo que hace es decir, si yo logro de que una generación
pierda ese deseo de querer relacionarse con sus padres, de querer tener comunión con ellos, de que la información, las costumbres, los valores que padre le pasó a su hijo y que ahora ese hijo que es padre se lo tenga que pasar a otro hijo, yo lo puedo romper, ¿no es así? La herencia, las costumbres y por sobre todas las cosas el linaje espiritual, el enemigo sabe de que puede ganar en gran parte la batalla, ¿no? Porque si a una persona, cuando vamos a orar por ella, mencionamos el tema del padre y hace como cuando van los psicólogos, se hacen, ¿no? la replata, ¿no? Porque los psicólogos solamente, la persona llega con todos los temas o los rollos y lo primero que te hacen los psicólogos es preguntar, a ver, ¿cómo es tu relación con tu papá o con tu mamá? Y ahí ya sabe que se aseguró como 20 sesiones, ¿no? ¿Por qué? Y porque es importante y eso va moldeando nuestra vida, consciente e inconscientemente. Porque uno hasta a veces dice, no, pero yo no conocí a mi papá, o quizás yo siempre que estaba con mi papá pasaba momentos re lindos, pero yo sé que mi papá cuando yo no estaba no era el mejor ejemplo, maltrataba a mi mamá, tenía sus problemas personales. Y de alguna u otra manera eso terminaba implantándose en la persona y moldeando su vida. Entonces, hace muy poco tiempo descubrimos de que la persona que se crió en un ambiente donde había una persona que fumaba, se convirtió en un fumador pasivo, ¿no es así? ¿Sí? Entonces tenemos el que fumaba, era el que disfrutaba por la nicotina y todo lo que tiene el cigarrillo, ese es el fumador activo. Pero el que se sentaba a la mesa, ¿no? Y compartían todo el tiempo un ambiente. Yo me acuerdo cuando hace muchos años mi abuelo fumaba, yo iba a la casa y estábamos todos en la nube, ¿no? Y era algo normal, era una costumbre. Hasta hace muy poco tiempo se prohibieron por reglas y todo lo demás que haya lugares que no se pueda fumar ni nada de eso. Pero en ese ambiente todos éramos un poco fumadores y nuestros pulmones empezaban a deteriorar al mismo sentir que aquel que estaba disfrutando. Y nosotros sin disfrutar también nos estábamos dañando, o sea, somos fumadores pasivos. Y si eso lo llevamos a cualquier parte o cualquier acción que realiza, ya sea una autoridad como un padre, a veces en casa falta papá, la madre desarrolla y ejecuta una función muy similar a la de un padre, ¿no es así? ¿No? ¿Por qué? Porque es la que tiene que traer la directiva, las reglas, ¿sí? Es la que tiene que hacer un montón de funciones que quizás no le competen todas a ellas, pero como no está papá, bueno, está mamá. La función de padre no es necesariamente que la ejecute un padre, como lo que dice Ale, ¿no? No es necesario ser padre cuando tenés un hijo. Quiere decir de que aún puede ser de que quizás no tengas hijos o nunca quizás los vas a tener, eso no te impide que seas un padre. ¿Amén? Amén. Y también de la misma manera, que no hayas tenido un padre presente en tu vida, no significa de que nunca vas a tener esa experiencia de poder disfrutar de una relación con un padre. ¿Amén? Amén. Entonces, esto es importante porque todos deberíamos ser ministrados y abrazados por el amor de Dios, sea cual sea la experiencia que nos haya tenido que tocar. Todos tenemos experiencias tanto positivas como negativas, ¿sí? Pero aún así, lo importante es que el Señor nos manda que honremos a nuestros padres, ¿sí? Amén. ¿Algo más que quieras agregar, Ale? Sí, bueno, me había marcado, ¿no?, un punto en donde me había anotado qué pasa, ¿no?, cuando el papá no está en la casa, ¿no? Y no digo que no esté físicamente, sino cuando el padre no está por falta de tiempo, por exceso de trabajo, porque tiene otras prioridades y deja a la familia, ¿no?, de lado por otros motivos. Y me había anotado acá del pastor, ¿no?, de Jorge Bach,
que él habla, ¿no?, de la paternidad. Y dice, un papá cariñoso que besa, abraza y sienta en sus faldas a su hijo, no está siendo menos hombre por ello. Muy por el contrario, está siendo determinante para afirmar la autoestima, los sentimientos, los valores y los modelos que su niño o niña necesita. Yo creo que esa parte es muy importante, ¿no?, para los que somos padres, en poder transmitir, ¿no?, el amor. Más que nada que somos hombres y es muy difícil a veces dar un beso, un abrazo. Como decía Carly, ¿no?, la falta de padre. A mí me faltó mi papá, pero siempre estuvo mi mamá. Entonces, la falta que yo tenía de parte de mi papá, siempre la vi reflejada en la parte de mi mamá. Y bueno, eso es muy importante. Dice, ¿no?, un niño recordará quién estuvo con él, no quién gastó más. Los niños olvidan los juguetes y la ropa, pero el amor y el tiempo dedicado nunca se olvida. Es la mejor inversión. Uno por ahí, ¿no?, enfoca más en lo material, en lo que se le puede dar a un hijo, pero creo que la mejor inversión es el tiempo que uno puede dedicarle a su hijo. Sea chico, sea adolescente o sea grande, ¿no? Porque inclusivemente, ¿no?, los que somos grandes y tenemos a nuestro papá, por ahí vamos a pedir un consejo. Bien. Vamos a buscar nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 12, y también ahí juntito Efesios 1, para más que nada para marcarlo. El libro de Efesios, capítulo 1, dice, versículo 5, que nosotros hemos sido en amor predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el afecto de su voluntad. Eso es Efesios, ¿sí? La Biblia dice de que nosotros, en el original, la palabra que se refiere a la palabra adopción está más identificada no con el hecho de adoptar a alguien, sino la palabra es filiación, ¿no? Filiación es el hecho mismo de incorporar a alguien, ¿sí?, en este caso a la familia de Dios, ¿sí? Pero más allá de que sea filiación o sea adopción, lo que estamos viendo es amor puro, ¿no es así? Que una persona tome la decisión, ¿no?, de tomar a alguien, de llevarlo obviamente a convivir, porque en sí también es eso la importancia, ¿no? Nadie vaya a adoptar una persona que tiene 80 años y no adopta una que tiene 75, ¿no? Y dice, bueno, nos vemos en algún momento. Quizás la adopción o el hecho de incorporar a alguien, ¿sí?, y de ejercer una función de padre, es también para estar presente y para tratar de ayudar y suplir en distintas necesidades que tenga la persona. Obviamente, cuando uno es niño y muy pequeño, el padre es necesario, entre otras cosas, para que, como lo que decía Ale, salir y traer provisión, de que no le falte la comida, el alimento. Eso es lo básico, pero también es necesario que ese hijo nazca con cariño, con afecto, y ahí es donde quizás nosotros como padres fallamos, ¿no? Ahí porque decimos, no, que eso se encargue la mamá, ¿no? Que la mamá le hable así, le haga todo eso, ¿no? Y yo traigo el bife, ¿no? Lo pongo en la mesa y me voy a dormir rápido porque mañana tengo que ir a trabajar. Y ahí es donde fallamos muchas veces. Y tenemos ese problema, tenemos un montón de personas que no tienen directamente un padre y tenemos otros que tienen un padre pero tienen un padre ausente o que no aprendieron a ser padres en ese sentido. Entonces, el proceso que nosotros vamos viviendo dentro de la iglesia es un proceso de arrepentimiento constante. No es que venimos a arrepentirnos de los pecados que cometimos en nuestro pasado y ya está. El arrepentimiento es constante y es darnos cuenta todo el tiempo de donde nos estamos equivocando, ¿sí? Y yo constantemente, cuando vemos la palabra, ¿sí?, cuando vamos aprendiendo con experiencia, como decía Ale, que hasta ahora nosotros estamos teniendo nuestra experiencia con niños. Después nos va a tocar ser padre de adolescentes, después nos va a tocar ser padre de adultos, ¿no? Y son desafíos que uno
no sabe. Pero aún así uno puede encontrar el consejo, ¿sí? Y qué bueno es poder rodearse de personas que puedan ayudarnos desde lo que necesitamos, ¿sí? Porque quizás uno cuando ya es adulto dice, yo ahora no necesito un papá que me venga, yo me sienta acá y que lo abrace, y que me acueste a dormir la siesta juntos, y que nos pongamos a cantar canciones del Patito Feo, y quizás uno dice, yo para eso no necesito un papá, entonces ya soy adulto, no necesito, pero sí necesito a alguien que me construya desde el amor, que me dé siempre una palabra de ánimo, de aliento. Quizás todo el mundo me puede estar criticando, todo el mundo me puede estar atacando, o nadie tenga esperanzas en mí, pero siempre es necesario tener a esa figura, a ese que confíe, ¿sí? Que esté ahí para decir, dale, seguí adelante, no deje los estudios, seguí buscando ese laburo, seguí esforzándote. Es bueno tener esa función de padre, sobre todo los que ya son quizás grandes. Y quizás no lo tengo a mi papá, pero sí dentro de la iglesia, dentro de la familia de la fe, podemos encontrar a alguien que pueda realizar esa función. Amén. Pues tenemos aquí abuelos, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos compañeros, ¿sí? Y está bueno que podamos aprender entre todos, ¿sí? Es necesario que aprendamos entre todos, ¿sí? Entonces, es bueno rodearse de gente sabia porque nos vamos a hacer más sabios y nuestros hijos van a disfrutar, ¿sí? Lo que nosotros aprendemos cada vez que nos reunimos, que charlamos, ¿no? Siempre nosotros cuando hacemos las reuniones con los varones les decimos no sean tan cabezones, ¿no? Porque a veces quizás desde nuestro punto de vista hay cosas que las tenemos por sentadas y otras no. Entonces también es ver qué es lo que nuestros hijos necesitan. ¿Sí? Yo una vez vi una propaganda que se hizo en España, se le hizo como una cámara oculta, vieron a los chicos, vieron que se los filma y se dice, bueno, se acercaba la Navidad, escriban una carta, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Y vieron que los chicos te empiezan a escribir y son terribles, ¿no? Dice, no, yo quiero un karting, ¿no? Y el otro dice, no, yo quiero una estación de servicio, el otro dice, yo quiero una cocina que fabrique helado, y otro una nave espacial, y vieron que los chicos te piden cosas que hasta casi ni existen. Y todos escribieron su cartita porque se le iban a pedir a Papá Noel, y era ese regalo súper especial. Y a la vez también tenían que escribir una carta para su papá. ¿Qué es lo que quisieran de su papá? Y ahí es donde los chicos empiezan a escribir, no, yo quiero que el papá pase más tiempo conmigo, que me saque a pasear, a andar en bicicleta, que me abrace, y cosas que uno dice, eso es más económico, ¿no? Y el experimento no terminaba ahí, sino que luego lo que hacían era decir a cada uno de los chicos, de los pequeños, es decir, y ahora si querés enviar una sola carta a Papá Noel, ¿cuál querés que se cumpla? Y ahí imagínense que los chicos iban a decir la de mi papá. ¿Por qué? Porque muchas veces es más importante el tiempo, ¿sí? el momento que podemos compartir, la relación interpersonal, más que lo material, ¿sí? Entonces, mi hija me preguntaba hoy, papá, ¿qué quieres que te regalen? Y nada, no me regalen nada, ¿sí? Porque no, obviamente no la voy a poner con esa carga de decir quiero comprar unos auriculares súper potentes. Me dice, bueno, pero si tu cuñado o el tío, alguien te quiere pedirte algo me quería sacar información, ¿no? Yo digo, no quiero nada, ya en ese sentido no le doy tanta importancia. Pero, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 12? ¿Sí? Versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor
al que ama, ¿qué dice su Biblia? Disciplina. Y azota, ¿sí? Está en la Biblia, a todo el que recibe por hijo. Y ahora dice, Señor, no quiero que seas mi padre. No me ames tanto, Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora vamos un poco a la parte espiritual, que es nuestra relación con Dios, que es lo ideal que Dios quiere, nuestra relación como Padre. ¿Sí? Dios puede ser nuestro creador, Dios puede ser nuestro proveedor, Dios puede ser aquel que nos sane, puede ser aquel que nos supla lo que necesitemos para comer. Dios es todo para nosotros, pero lo que Dios más desea es ser nuestro Padre. Y que nosotros le amemos y que nosotros podamos recibir su amor. Entonces, pero dentro de ese contrato de amor que tenemos con nuestros padres, también hay algo importante, que es la disciplina. O sea, uno como hijo, como se estableció en Efesios, que una vez también lo hablamos en otra charla, ¿sí? Dentro del diseño que Dios estableció de la familia, cada uno tiene que cumplir un rol muy importante, ¿no? Así como el esposo tiene que amar a su esposa, la esposa tiene que someterse, y el hecho de que los dos se pongan de acuerdo va a hacer de que al otro le haga más fácil su trabajo, porque una esposa tiene que someterse a su marido, pero sería mucho más fácil que la mujer se someta a su marido si el marido la ama. ¿Amén? No diga amén. ¿Sí? De la misma manera, el hijo tiene que obedecer y someterse a los padres, porque eso es lo que Dios pide. Pero le sería mucho más fácil a ese hijo obedecer y someterse a un padre cuando el padre y la madre son rectos, son justos, ¿sí? Expresan y moldean a sus hijos en el temor del Señor. ¿Amén? Porque eso les va a ayudar a todos. Entonces, dentro de todo este encuadre del amor expresado, también es necesario la disciplina. La disciplina, nosotros estamos acostumbrados a verla de una perspectiva negativa. Yo le digo disciplina y a usted se le va a venir ahora, no sé, el cuero marrón, ¿no? Cuero negro, no sé, cuero de vaca, cuero sintético, chancleta, ¿no? Varita de álamo. Palo de escoba. Palo de escoba. No. ¿Quién da más? Repasar. Manguera. Rejilla. ¿Qué más? Cable de celular. Bueno, eso ya es más de esta época, me parece. Por allá, alguna más que escucharon algún amigo o algún vecino que... Varita de cualquier árbol, ¿sí? El revén, el látigo, El zorro era. el tensado. Y uno dice disciplina y ¿qué se le viene a la idea? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a otro aspecto, vamos al trabajo, y en el trabajo te dicen, vos tenés que someterte, y uno ya es como que se le empieza a venir toda esa idea, ¿no? E incluso antes hasta las mismas escuelas tenían a la monja que tenía la regla así, el puntero. O sea, la única manera de que hubiera disciplina en ese tiempo era a través de la violencia, ¿no? Pero acá dice la Biblia de que Dios, al que ama, disciplina. Y la disciplina es necesaria ¿para qué? Para que podamos nosotros tener un resultado mucho mejor del que estamos, ¿sí? Porque yo comprobé esto de los pocos años que tengo de paternidad, entendí muchas cosas complejas, entre ellas de que la palabra que más le dije a mis hijos en los primeros 3 años fue no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un niño entre 0 y 3 años, no sé, quiere salir caminando y agarrar un vaso de vidrio, quiere agarrar y meter los dedos en el enchufe, quiere agarrar un cuchillo tramontina, quiere pegar un cabezazo al hermano, o sea, quiere agarrar harina, ¿no? Y tirarla por... Entonces todos no. Y uno dice, pero ¿vos lo amás a tu hijo? Sí, lo amo, pero que yo lo ame no significa de que yo lo quiera cuidar, porque dentro de cada no
hay un límite, y ese límite ¿en qué está basado? En el amor. Amén. Amén. O sea, que un padre o una madre le reviente 3 palos de escobas a un hijo para que termine la secundaria, no lo está haciendo porque lo quiere dañar. Le está diciendo porque quiere que su hijo aprenda la lección, porque seguramente esa madre Aprendió. no tuvo tuvo una experiencia negativa y no quiere que su hijo la pase. Entonces para un padre es mucho mejor una herida que en unos días, a lo sumo en unos meses, va a subsanar, a que luego su hijo tenga que atravesar toda una vida, ¿sí? Yo escuché ejemplos donde, por ejemplo, hay una persona que entró en la policía y quería después ascender, ¿sí? Para tener mayores puestos, y llegó un momento que no le dejaban ascender porque no tenía el secundario completo. Y cuando esa persona le fue a decir a la madre: mamá, ¿por qué no me dijiste, no me incentivaste a terminar la secundaria? Y esa madre le dice: 3 palos de escoba te partí en la espalda y aún así no me hiciste caso. Entonces ahora vos estás enfrentando la consecuencia. Entonces, cada uno de esos palos de escoba que la madre le partía en la espalda no era por dolor, no era por violencia, no era por amargura, era simplemente evitarle un mal del futuro. Y estoy seguro que todo padre y toda madre lo que quiere hacer, ¿sí?, en el momento que se convierte en padre y madre, es que a los hijos no tengan que pasar por las situaciones traumáticas y dolorosas que nosotros hemos pasado, o que por lo menos vemos que a nuestro alrededor otros pasen. Entonces, yo no puedo permitir que mi hijo llore de hambre. Yo no puedo permitir que mi hijo se sienta solo, se sienta, enfermo. Yo no quiero que mi hijo sufra tantas carencias, ¿no? Entonces, uno con su fuerza trata de hacer todo lo posible para que eso no le pase. A veces se logra y a veces no se logra. Pero dice, vamos a avanzar un poco más, porque dice el versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿No? Ya nos estamos metiendo en otro camino, ¿no? Quizás uno dice: pero venimos a celebrar el Día del Padre, ¿no? Y capaz que yo digo, bueno, capaz que está muy hermoso la decoración, los bigotes, que tal. Yo le hubiera puesto un par de chancletas, ¿no? Un par de cintos, ¿no? Como para el Día del Padre, un buen Día del Padre, ¿no? Pero ¿por qué? Porque dice, ¿qué hijo es hijo si el padre no lo disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, escuche bien, bastardos y no hijos. O sea, aquel que no recibe o que no es disciplinado es considerado alguien que no tiene padre, ¿no? Y eso también es parte del egocentrismo que quiere abordar dentro de la sociedad. Es decir, a mí no me gritaba ni mi papá, vos no me venís a gritar, vos no me venís a mandar si ni mi mamá me mandaba como vos querés mandarme, ¿no? Entonces, esto mismo de querer salir con los tapones de punta, ¿sí? Y dice el versículo 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Amén. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11 dice que es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Y quizás ahora, más allá de uno de reírse o tomarlo como un momento, ¿no?, de risa, ¿no? Porque es verdad, ahora todos nos reímos del rebencazo, ¿no? Nos reímos, ¿no?, del zapatillazo, ¿no?, del manotazo ese bien pesado que muchas veces venía, ¿no?, del coscorrón, de la tirada de patilla, ¿no? La tirada de la patilla, ¿no?, de la oreja,
del chirlo, la patada, bueno, Pasa que no te iba a pegar. del sillazo, ¿no? Ahora nos reímos, pero eso en otro tiempo no era objeto de risa. A menos que tengas a muchos tienen ese tic de nervio de que se ríen, igual uno les pega y se están riendo más todavía, y lo están padeciendo, pero se están riendo, ¿sí? Pero nadie se ríe en esas circunstancias. Cuando te decían, vení, vamos a hablar. Vamos al baño, vamos a charlar, anda a dormir la siesta, ¿no? Vamos a comprar caramelos, ¿no? La mirada, ¿no? Yo me acuerdo mucho, mi papá tenía esa mirada que ya cuando te clavaba los ojos, ¿no? Era de rezar de que cuando llegué a casa me haya olvidado de todo este mal trago. Porque muchas veces era el problema cuando hacíamos quedar mal en casa ajena, ¿no? Muchas veces era de que no le sirvas comer porque no quiere comer tomate, porque no le gusta el tomate. Y en casa ajena, ¿qué uno hace? Come más tomate, ¿no? Entonces, cada vez que uno dejaba mal parado a papá o mamá, era un problema que después se tenía que resolver en casa, ¿no? Entonces, era esperar eso. O el hecho mismo de decir, bueno, no te tomes toda la gaseosa antes de que traigan la comida en el restaurante porque no te voy a comprar otra gaseosa, ¿no? Y así un montón de... Todos tenemos anécdotas, ¿sí? Muchas son divertidas, ahora las retraemos y son divertidas, pero en ese momento era nuestro vía crucis. Pero nosotros ahora lo traemos como una experiencia positiva porque sabemos de que eso en alguna manera nos ha ordenado, ¿no? Un buen chirlo, ¿sí? Sin violencia, bien ubicado, ¿no? Un buen castigo, ¿sí? Dado tiempo, sabemos de que ordena y acomoda muchas cosas que después uno se evita. Y entonces, y eso lo valora. O sea, en el momento uno dice, mi mamá, yo la odiaba, mi papá no lo quería ver porque no me dejaba esto, no me dejaba aquello, ¿no? El padre aburrido, ¿no? La madre... como es, hortiva. Pero en algún momento, cuando nosotros hacemos ese clip, ¿qué ven a hacer? Santa Madre, ¿no? Santo Padre, me evitaste tantos problemas. Entonces, la Biblia misma nos dice que eso, en el momento nos van, y ahí no es solamente papá o mamá, ahora lo llevemos a un profesor, porque seguramente muchos se acordarán del profesor que más los hizo estudiar, que más difícil se la hizo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. El de matemática, el de geografía, ¿se acuerdan el nombre? ¿Se acuerdan el apellido? ¿Sí? Lo tienen bien presente. Yo tengo mi profesora de contabilidad, a mi profesora de matemática, a mi profesora de lengua, donde más me hicieron complicada la cosa, pero... ahora yo recuerdo de que son los que me hicieron esforzarme a estudiar más. Y no me acuerdo de esas maestras que quizás a veces, no digo en modo generalizado, pero a veces, vieron que cuando a veces llega esa maestra que no tiene mucha ganas de enseñar y se sienta y empieza a leer una revista y le dice, chicos, no sé, subrayen, y uno dice, es la mejor maestra. En ese momento es la mejor, pero no te enseñó nada. Lo mismo pasa en la paternidad y en la maternidad, ¿no? A veces, no, mi mamá es súper cool porque me deja hacer lo que quiere, me deja que me compre todo helado, me deja que me vaya de pijamada a todas las casas, me deja que haga todo lo que yo quiera y nunca me dice nada, es la super mamá. Y la mía me dice que no todo el tiempo, estamos en un problema. Pero lo importante es ver que el Señor puso autoridades sobre nosotros. Y esas autoridades están para ponernos límites, porque si nosotros no aprendemos límites, terminamos viviendo una vida demasiado difícil. Amén. Entonces, gloria a Dios por aquellas personas que el Señor nos puso para darnos límites. Ahora también lo podemos saber de que quizás no tuvimos a papá, pero tuvimos al abuelo, ¿no? Que muchas veces suplió esa función, ¿no? ¿De qué? De darnos amor, pero también de ponernos disciplina.
Quizás muchas veces la cuenta pendiente que le queda a los abuelos, porque los abuelos quieren hacer lo que no hicieron con los hijos, ¿no? Entonces, cuando, no sé, cuando sos papá no querés que coman dulce porque se van a romper los dientes. Ahora cuando son nietos, tenés los nietos, le comprás el helado, los copos, todo, ¿sí? No hay que retarlos, ¿no? Delante mío no los retes, ¿no? Déjalo que se suba, que se trepe, déjalo que disfrute. Son niños, ¿no? Pero a veces que los abuelos, porque quizás no hay un padre o una madre presente, tienen que reprimir eso y tienen que ser ellos los policías. Tienen que ser ellos los que tienen que... O sea, que te pegue un abuelo es como era un trauma que decía, la verdad que la embarraste súper mal. Que te haya pegado un grito el abuelo o que te haya retado la abuela era como que, no sé, hiciste el pecado más extremo. Pero a veces pasaba de que los abuelos tenían que suplir ese faltante. Pero aún así el Señor nos puso a alguien que nos encaminara. Y hoy nosotros lo recordamos. Amén. No serán nuestros padres, pero sí ejercieron una función de paternidad. Amén. Amén. Vamos al liderazgo, vamos al trabajo. Todos tenemos a alguien que nos enseñó un oficio. Todos tenemos a alguien que en la iglesia nos enseñó, un líder, alguien que fue pastor, alguien que fue un hermano, que nos acompañaba, que nos guiaba, que siempre nos mentoreaba, ¿no? Quizás hay iglesias donde se le da mucho más énfasis esto de decirlo, no, es un padre espiritual, hay que honrarlo. Quizás en otras iglesias, de las cuales nosotros nos incluimos, no le damos tanta importancia a eso, pero sí honramos a las autoridades. Y aquellos que muchas veces se tienen que poner en el papel de vigilantes, ¿no? Y poner un límite. Amén. Y dice la Biblia, toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea que muchas de las charlas con el pastor no te van a hacer rebosar de gozo, ¿no? Muchas veces los mensajitos que te manda la pastora o los audios que te manda la pastora no te van a dejar felices y contentos. Pero sí es parte de la función que uno dentro de la iglesia tiene que cumplir, que es de ayudar a guiar, a traer límites, a poner una disciplina, porque la disciplina es al fin y al cabo lo que te va a hacer a vos mejor. Amén. Amén. La disciplina uno no lo tiene que ver desde el punto de vista de que yo lo que saco, cuál es mi beneficio, ¿no? Hagan esto, traigan la silla más adelante, pónganla más atrás, píntenla de rosa, porque a mí me gusta. Sino es qué disciplina te va a hacer a vos mejor. Y no hay mejor ejemplo que el señor Miyagi. Amén. Julio. En la Biblia también hay ejemplo, pero el señor Miyagi lo conocemos casi todos, ¿no? No, me estás haciendo pintar, me estás haciendo lijar, y pero ¿qué te pasa? Yo quiero que me enseñes, a ver, te voy a dar, y lijar. Y uno no sabía de que haciendo otra cosa estaba aprendiendo lo que quería, y eso es parte de la disciplina. Amén. Que te digan, pastor, yo quiero ir a llevar, no sé, folletos a tal casa. No. El pastor no tiene pasión por las almas. El pastor no quiere que yo crezca. A otro le dejó, a mí no. Entonces ahí empieza todo el rum, ¿no? Pero es disciplina. Y uno no le gusta estar saliendo a disciplinar gente. Imagínense que todavía no construimos una oficina. ¿Sí? Así que, pero aún así es necesario. Pero cerramos de esta manera, ¿no? Trayendo de nuevo al recuerdo las experiencias que nos han tocado vivir, ¿sí? Si podemos hacer este ejercicio, cerrarnos nuestros ojos, ¿sí? Y centrándonos ahora cada uno en nosotros y en base a lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Cuántos, antes de escuchar esta enseñanza, si hablamos de Día del Padre, paternidad, papá, podemos incluirlo también mamá, le generaba un cierto
no digo dolor, puede ser dolor, pero una sensación no agradable. Si estamos todos con los ojos cerrados, si querés sincerarte, podés levantar tu mano. Y yo me puedo incluir. Yo muchos años, cuando decían Día del Padre, es como que yo digo, que pase de largo. Y yo tengo a mi padre, pero yo no tenía quizás una buena relación con mi padre. O yo traía a mis memorias o a mis pensamientos un montón de cosas que no me hacía decir, bueno, yo veo a otros, que otros quizás disfrutan de una mejor manera a sus padres. Se sacan fotos, se abrazan, lo que sea. ¿Sí? Y entiendo que quizás muchas veces uno, hasta eso el enemigo se quiere implantar y decir, en la iglesia van a hablar del Día del Padre, no vayas, porque vos no tenés nada que ver con eso. ¿Sí? Y el enemigo trabaja así 24 horas, en todo momento. ¿Sí? Entonces, muchas veces ahí es donde vienen los celos, las envidias, todas las obras de la carne, ¿no? Los rencores, la raíz de amargura. ¿Sí? No el hecho de que yo no pude tener mi papá se fue y yo no sé nada, o no sé cuál fue la historia, pero yo no lo tengo, o lo tengo pero no tengo una buena relación con él. Son muchas de las situaciones que muchas veces vamos sacando, son mochilas pesadas, pero hoy yo te animo a que de una vez por todas te quites esa mochila. Yo la he quitado porque yo la cargaba, ¿sí? Yo la cargaba muchos años, me ha costado, aún siendo hijo de pastor, aún entendiendo de que mi papá no tuvo una buena relación con su padre, y su padre no tuvo una buena relación con su padre, y uno ahí empieza a decir, no, pero esto es como que se va reproduciendo, y es costumbre, ¿no? Y fuimos criados de esa manera, y es como somos criados, y lo que sea, pero entender de que es importante de que ahora yo me acerco a Dios como mi Padre, y que eso no tenga que entorpecer. Porque si yo no puedo acercarme a Dios y entenderlo como Padre y relacionarme como mi Padre, el enemigo ganó la batalla. El enemigo ganó el juego no solamente en mi vida, sino en mi descendencia. Porque yo lo único que voy a hacer es despilfarrar otra generación y que mis hijos aprendan el dolor, aprendan, sí, el esfuerzo, el sacrificio, valores que quizás les podemos dejar, pero también muchos otros traumas y recuerdos. Y que también cuando en el futuro se hable del Día del Padre, ellos mismos sean los que levanten la mano y digan, yo no quería saber nada con el Día del Padre. Que el Señor tenga misericordia. Pero es importante que hoy, en este lugar donde celebramos el amor de Cristo, donde podemos mirar a nuestro alrededor, atrás, adelante, y podemos encontrar a alguien que muy similarmente lo podemos considerar un hermano. Y si lo consideramos hermano es porque tenemos algo en común, y que es nuestro Padre. ¿Sí? Y a veces la vida misma también hace de que, por cuestiones lógicas, ya empecemos a caminar sin nuestros padres. Es algo natural y lógico, pero siempre queda un hermano que nos tiene y que nos mantiene en común. Y después quedan sobrinos, y después quedan... Quizás no tenemos, vuelvo a repetirlo, a muchos quizás no tengan la posibilidad de tener hijos, pero eso no te impide que vos seas una referencia. Amén. Que puedas tener autoridad, que puedas ser un líder, que pueda ser alguien que pueda expresar su amor en otros, y que también otras personas puedan confiarte a ti, que vos puedas ponerle límites. Amén. Porque eso es importante. Amén. Que tenemos muchos hermanos que quizás ya no caminan con sus padres, pero aún así pueden encontrar, quizás no en mí, porque yo soy joven, y es más, casi tan joven que puedo ser más joven de casi todos los que están aquí, pero tenemos muchos otros hermanos que son grandes, que tienen experiencia, que a mí también me edifican, y que nosotros podemos apoyarnos en eso, buscar un refugio, buscar un consejo, ¿sí? Damos gracias a Dios por tener
a Daniel Villalba, a Daniel Letiere, ¿sí? Tenemos a Iván allí en el fondo, tenemos a Vicente, creo que lo tenemos por ahí, lo tenemos a Diego, ¿sí? Tenemos a muchos, a Esteban acá, ¿sí? A Juan, ¿sí? Lo tenemos acá, aquí estoy viendo a Rubén, ¿sí? Tenemos a Darío, ¿sí? Acá está Ale. Entonces, más allá de la experiencia que nos haya tocado vivir personalmente, ¿sí? Eso quedó en nuestra formación. Pero a partir de ahora nosotros podemos trabajar por una transformación. Y es que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos aprendan a vivir, ¿sí? Conectados con Dios, pero también rodeados de amor, ¿sí? Que como dijo Ale, ¿sí? No es necesariamente que porque tengas un hijo te llamas padre, ni que porque no tengas hijos no vas a ser padre, sino que el Señor te está convocando hoy para que vos puedas ejercer paternidad. Primero tienes que conocer la paternidad de Dios sobre tu vida. Amén. Y eso es para todos, no solamente le estoy hablando a los varones, ¿sí? Primero necesitas buscar en Dios la paternidad. Que cuando digas padre o digas paternidad, no sientas algo extraño en tu vida, sino que lo empieces a disfrutar. Amén. Esa tiene que ser una meta para tu vida, ¿sí? Y si es necesario que tengas que poner delante de tu mente ahora situaciones específicas que te han tocado vivir con tus padres naturales, la Biblia dice de que tenemos que perdonar. Amén. Perdonar y seguir adelante. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, a nuestros padres terrenales no fueron perfectos. Amén. Hicieron algunas cosas buenas, pero también hicieron cosas malas. Y nosotros los llegamos a honrar y a venerar. Amén. O sea, perdonamos. Dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Yo de mi padre tengo muchas cosas que retener buenísimas, entonces yo no me puedo enojar o quedar dañado por una u otra cosa que haya realizado, ¿sí? Mis suegros, ¿sí? Mis abuelos. El Señor nos ha dado la oportunidad de poder caminar con ellos y tomar muchas cosas positivas. Y una de las cosas que más me da satisfacción, y si se le puede decir en el buen sentido orgullo, es decir de que puedo tener muchos modelos y elegir el modelo que más me sirva para mi vida. Lo cuento como una infidencia. Mi papá no le gustaba utilizar herramientas, ningún trabajo así, no era el padre técnico que quería arreglar las cosas, ¿sí? Una vez si quiere puede abrir los ojos, ¿no? Una vez le regalé para el Día del Padre una caja de herramientas y es como que le hubiera regalado un dibujito, no sabía qué hacer con la caja, ¿no? Pero sí le encantaban los libros cristianos, Biblias. O sea, mi casa, yo cuando tenía que completar en la escuela, no sé por qué te preguntaban cuántos libros hay en tu casa, yo ponía más de 500. Porque mi casa era bibliotecas y libros y para todos lados. Para lo que necesitaras había un libro. Entonces yo aprendía a tomar lo positivo, ¿sí? Entonces yo adquirí una de las pasiones de algo que me encanta, es hacer lo mismo que hace mi papá. Mi papá se iba a la librería cristiana y lo perdías por 3 horas, no salía. Y yo le digo, a ver, es lo mismo, vamos a ver algo rapidito ahí y no salimos hasta que anochezca. Entonces, sí, pueden haber un montón de falencias, pero yo elijo tomar algo bueno y algo que me caracteriza de mi papá. Y sé que es algo que yo le voy a dejar a mis hijos. Pero también tengo otros modelos, entonces yo agarro y quizás voy a lo de mi suegro, que es como un segundo papá. Y voy al taller y ahí hay herramientas para lo que sea. Entonces yo a mi hijo le voy a, por lo menos mi propósito es que a mi hijo dejarle una herencia de que él, cuando necesite algún libro, ¿sí?, vaya a la casa de papá y encuentre toda la estantería con libros. Pero también cuando necesite alguna herramienta, vaya al taller de papá que está ahí y también encuentre las herramientas. Pero por sobre todas las cosas, y cuando vaya a ver a papá, encuentre el amor de Cristo.
Amén. Vamos a decir ahora a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por esta charla que pudimos tener hoy. Gracias porque si bien, Señor, nos convoca a una temática que está basada en el sistema de este mundo, que es celebrar el Día del Padre, simplemente para comprar y consumir. Pero hoy, Señor, nosotros nos enfocamos en lo más importante. Amén. Tú eres nuestro Padre. Amén. Sí. Y hoy entendimos que una de las herramientas que más le sirve al enemigo para impedir que nosotros nos acerquemos aquí es dañar la relación con nuestros padres. Amén. Pero hoy esa mentira satánica queda derribada. Amén. Padre Celestial. Y aún sabiendo esa estrategia, nosotros ahora perdonamos a nuestros padres. Aleluya. Porque quizás ellos cometieron faltas sin intención. Y aún haciéndolo con intención, pero no para que sea algo contrario a nosotros. Pero nosotros hoy nos ponemos por encima de todas esas cosas, sanando, Señor Jesús, todo aquello que se había dañado. Padre, teniendo oportunidades, si así tú lo permites, de poder de poder tener esa oportunidad de tenerlos, de hablarles, de compartir tiempo, de expresarle una palabra de amor, aún quizás dándole lo que quizás esperábamos de ellos, pero restituyendo cada una de esas situaciones. Padre, te pedimos que esta noche sea una noche de festejo. Señor, que aún los que tengamos a nuestros padres podamos gozarnos, pero también los que quizás hoy no tengamos esa dicha de poder de celebrar y quizás solamente podemos ir a algún recuerdo de una experiencia que tuvimos, pero que hoy podamos gozarnos también con nuestros hermanos, pero también podamos gozarnos porque tú eres nuestro Padre. Señor, y que nosotros aprendamos que sea cual sea la edad que tengamos, que caminemos en esta vida, siempre vamos a necesitar un Padre. Amén. Y siempre te vamos a necesitar a ti. Amén. En esta noche, Señor, te damos gracias por todo lo que haces y todo lo que seguirás haciendo. Y asumimos el desafío de ejercer también esa función de amor, de corrección, de disciplina, de suplir a aquellos que lo necesitan. Quizás no serán todos hijos, pero sí los podemos amar y podemos dejar en ellos una herencia poderosa, Señor. De la misma manera que Jesús fue criado en un ambiente donde no tenía su padre natural, porque José no era su padre, pero aún así, Señor, tú has permitido que él aprendiera un oficio, que él aprendiera el modelo de una familia, que él tuviera, Señor, un norte. Señor, aquí en tu iglesia, Señor, tú nos pones personas, Señor, tú pones líderes, tú pones figuras paternas, Señor, para que nosotros podamos refugiarnos en ellos. Te pedimos, Señor, en esta noche que podamos seguir disfrutando de este tiempo y que podamos honrar a nuestros padres. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias, Señor, y vamos a...